Buen día, mi nombre es Apolinar Reyes Celestino, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión aprovecho también para enviar un saludo cordial a la profesora Mónica Miranda Mendiola. Tengo el gusto de realizar la presentación del proyecto de mejora y tema de investigación con acervo bibliográfico. El tema que yo elegí como proyecto de mejora fue la realización de un menú cíclico de 28 minutos. Para poder realizar o llevar a cabo en el punto de trabajo este menú, fue necesario enseñar al equipo encargado de la producción de los alimentos hábitos de higiene y seguridad en la preparación, y las actividades fueron las siguientes. Se llevó a cabo un curso de hábitos de higiene en la preparación de los alimentos, donde se enseñó limpieza y desinfección de áreas como almacén, comedor y cocina. Se enseñó el uso del PEPS, las primeras entradas, primeras salidas. Se enseñó el lavado y desinfección de platería y utensilios de cocina. Además, se les enseñó a identificar por colores a los alimentos por su aporte nutricional. También se les conminó el uso de ropa y la higiene adecuada. Se les enseñó el protocolo de lavado de manos con uñas recortadas, sin anillos o pulseras. Se les enseñó cómo debe usarse el refrigerador, a usar correctamente el área de congelación y el área de enfriamiento. Después de todas estas pláticas, se llevó a cabo el menú cíclico de 28 minutos y se les enseñó detenidamente cómo se debería de interpretar y cómo se debería de realizar la preparación y entrega de menú cíclico cada mañana a los niños del Jardín de Niños de Nopalco en Melchor Ocampo, Estado de México. Para llevar a cabo correctamente la elaboración de los alimentos, primeramente fue necesario llevar un curso de hábitos de higiene en la preparación de los alimentos para todo el grupo del Comité de Preparación de los Alimentos. En esta fotografía del lado superior derecho me encuentro yo preparando el material que se utilizaría para dar la plática. Vemos allí en la mesa que tengo algunas hojas o materiales, como estas hojas de color verde, rojo y amarillo. Con las hojas de color verde se les enseñó a identificar las frutas y verduras. Con la de color rojo se les enseñó a identificar las proteínas y las leguminosas. Y con el amarillo se les enseñó a identificar los cereales según el plato del bien comer. Además podemos ver que tenemos ahí en la mesa unas tiras que se les anotó un determinado alimento con la finalidad de que ellas las pegaran en el refrigerador con el fin de identificar de identificar correctamente las áreas tanto frías como de congelación en el refrigerador. Yo me encuentro allí llenando un formato, en este caso del PEPS, primeras entradas, primeras salidas, para mostrarles, enseñarles cómo funciona esto, de manera que puedan sacar los alimentos de acuerdo a la caducidad del almacén. En esta fotografía que estoy señalando, nos encontramos ya en la práctica del curso. Podemos ver ahí que las compañeras del grupo están aprendiéndose el protocolo de lavado de manos. En este protocolo además se les enseñó paso a paso cómo debe hacerse, y además se les indicó que una vez que se empieza con la elaboración de alimentos, no se debe traer pulseras, anillos, las uñas deben estar sin esmalte, no se deben traer arracadas o algún tipo de colgante,
que pueda contaminar por su caída en algún alimento. Además, que se debe de portar la cofia y el cubrebocas. En esta otra fotografía, una de las compañeras está haciendo una pregunta acerca del protocolo de lavado de manos y se la estamos contestando de acuerdo a las indicaciones del protocolo. En esta última fotografía estamos todo el grupo mostrando nuestra hoja de protocolo de lavado de manos. En esta diapositiva se trata de la desinfección de áreas como almacén, comedor y cocina. Usamos un desinfectante muy común que es el cloro. De acuerdo a la especificación de la empresa Clorox, se debe usar 2 mililitros de cloro por 1 litro de agua. Esta solución se mete en un contenedor aspersor y para su uso. Primeramente, se les recomendó que se deben limpiar las mesas, pisos y ventanas con jabón y agua. Posteriormente, con el aspersor se les debe esparcir de manera que queden perfectamente desinfectadas. Además, se les recomendó que el orden es muy importante, que el orden hace que los utensilios se queden limpios por mucho más tiempo. En esta fotografía podemos observar cómo una de las compañeras está realizando limpieza en una parte de la cocina donde se guardan los utensilios y platería. En esta otra fotografía podemos observar cómo otra de las compañeras está realizando limpieza en el almacén y ordenando los alimentos. Además, estamos aquí desechando los alimentos que ya están caducados para poder desecharlos y que no se junten con los alimentos que van llegando. En esta parte se realizó también orden y limpieza de acuerdo a lo especificado. En esta otra fotografía podemos observar cómo los alimentos ya fueron ordenados de acuerdo al PEPS, primeras entradas, primeras salidas, para que puedan ser usados de manera correcta. En esta diapositiva podemos mostrar cómo los alimentos fueron ya ordenados de acuerdo a las indicaciones del PEPS, primeras entradas, primeras salidas, lo que se les explicó detalladamente a las personas que integran el comité para que de manera correcta ellas puedan mantener su almacén ordenado y puedan elegir los alimentos correctamente. Esto tiene que ver mucho con las caducidades de los alimentos, los cuales debe verse siempre que los más antiguos vayan saliendo de manera que no se vayan quedando. Y como podemos ver ya en la parte frontal, tenemos los alimentos ordenados de acuerdo a la caducidad, de manera que vayan siendo los primeros que van saliendo y los alimentos que van llegando se van colocando en la posición de atrás. Asimismo, también considerando su fecha de caducidad. Vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, como aquí en esta parte está identificada la fecha de caducidad y asimismo se realizó en todos los demás alimentos. En esta diapositiva trata de lavado y desinfección de platería y utensilios de cocina. De acuerdo a las especificaciones del fabricante Clorox, se deben de utilizar 2 mililitros en cada litro de agua para realizar la limpieza de cuchillos, cucharas, ollas y demás utensilios utilizados en la elaboración de los alimentos, es decir, que tienen contacto directo con los alimentos. Tenemos ahí a una compañera del comité llevando a cabo la desinfección ya con la solución preparada de acuerdo a las especificaciones mencionadas. Además, tenemos ya aquí una parte de la cocina donde ya fueron
lavadas las tazas y los platos y colocadas en un lugar previamente limpiado con agua y jabón y esterilizado con la solución de cloro. Además, la tablita nos dice que para los alimentos debe usarse una solución de 1 mililitro por cada litro de agua. Se deben de sumergir los alimentos en la solución desinfectante después de lavado con agua y jabón y dejarlos por 5 minutos y posteriormente lavarlos y ya se pueden comer. Para los otros equipos de cocina como son refrigerador, horno de microondas, licuadora, se deben usar 2 mililitros de agua en un atomizador, meter la solución y atomizar con la solución desinfectante después de lavado con agua y jabón. En el curso también se les enseñó a identificar por colores los alimentos por su aporte nutrimental. Este aporte nutrimental está dado por la norma 043 en el año 2012, donde se ideó un plato de bien comer. Nos identifica a un plato dividido en 3 partes, donde pone 3 colores para identificar a los alimentos de acuerdo a sus macronutrientes. Por ejemplo, las verduras y frutas nos dicen que contiene carbohidratos. Las leguminosas y alimentos de origen animal nos mencionan que contienen proteínas y que las grasas están contenidas en la grasa animal, aceites vegetales y grasas trans. Para poder identificar las frutas y verduras podemos decir que entre estas se cuentan a los plátanos, manzanas, fresas, uvas, naranja y kiwi. Y ya por ejemplo en las leguminosas y alimentos de origen animal, pues están los frijoles, las lentejas, las habas, la soya, las alubias, los garbanzos. Pero también está la leche, el queso, el yogur y todos los productos derivados de la leche animal. El huevo, por ejemplo, también es una proteína. Ya dentro de los cereales nos mencionan al maíz, al arroz, al trigo, a la cebada, al centeno, al sorgo, entre otros. Todo esto se les enseñó al grupo, al comité de desayunos escolares, para que puedan ir comprendiendo la manera de identificar y de seleccionar los alimentos de manera correcta. En el curso también se les mencionó la importancia de usar la ropa adecuada en la manipulación de los alimentos. En esta fotografía del lado izquierdo estoy yo con la coordinadora de alimentos del DIF y 2 trabajadores del DIF, quienes acudieron con nosotros a llevar a cabo la junta que se realizó con los padres de familia para acordar las condiciones en las que iba a funcionar el comité y cómo se iban a elaborar los alimentos de desayuno escolar y cómo se iban a preparar y lo necesario para llevar todo esto a cabo. En esta otra fotografía podemos observar los uniformes que otorgó el DIF para el uso del comité o los que iban a preparar los alimentos. Y en esta otra fotografía del lado superior derecho podemos observar ya a las personas encargadas de los alimentos, de cómo traen su cofia, cubrebocas y delantal. En la parte de abajo me encuentro yo también con mi uniforme y la ropa adecuada, supervisando que las labores se lleven a cabo de acuerdo a lo especificado. También se les enseñó la importancia del lavado de manos. Según la norma 045 del 5 de mayo del 2022, expedido por la Secretaría de Salud, nos menciona que el lavado de manos reduce 50% de riesgo de enfermedades diarreicas en la niñez, que esta limpieza debe de realizarse
con agua y jabón que eliminará las bacterias, virus y hongos. En el curso se les enseñó esto y además se les enseñó un protocolo de lavado de manos, el cual podemos observar en las fotografías, donde están repitiendo el protocolo, ensayando el protocolo. Y en esta fotografía podemos observar cómo nos muestran sus manos sin pulseras, sin anillos, con uñas recortadas, sin esmalte y perfectamente limpias en el proceso de la elaboración de los alimentos. También se les enseñó el uso del refrigerador con la finalidad de conservar las propiedades organolépticas y la inocuidad de los alimentos. Se les enseñó que es necesario conocer el refrigerador para mantener más tiempo útiles los alimentos. Se les mencionó que el uso del refrigerador en la parte de la zona fría se debe de manejar entre 4 y 7 grados centígrados. En la parte de congelación debe ser de 0 grados centígrados. En la zona fría deben de guardarse frutas y verduras, salsas, cremas, huevo, yogures cerrados. Una vez que los alimentos son destapados, deben de consumirse lo más rápido posible para impedir que lleguen a ser contaminados y que además puedan llegar a contaminar los demás alimentos que están en la zona fría. En la zona de congelación se les enseñó que mayormente se meten las carnes como son pescados, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, y estas carnes deben de permanecer en la zona de congelación. Y después del curso que se dio, estoy ya aquí con la encargada de los desayunos escolares, la presidenta del comité, haciendo la entrega del menú cíclico de 28 minutos que abarca los desayunos de 28 días del mes. Se le explicó de manera detenida la manera de interpretarlo y de la manera de preparar los alimentos. Se le aclararon las dudas y se le ofreció el apoyo necesario. Para llevar a cabo la correcta administración y control de los desayunos, hubo necesidad de realizar algunos formatos que se implementaron al servicio. Aquí estoy señalando un formato de control de consumo de alimentos. En este control de consumo de alimentos trata de los alimentos que se sacan del almacén, donde se plasma además el tipo de alimento, la fecha, la cantidad y el stock en existencia en el almacén. En el siguiente formato vemos el inventario de almacén, donde se plasman las llegadas de los alimentos por parte del DIF y se toma en cuenta también los alimentos que ya estaban ahí o que llegaron de la vez anterior a la fecha, por fecha y por caducidad. En el siguiente formato se trata de una cuota simbólica de recuperación que se le solicita a los padres de familia por cada niño. En este formato viene el nombre, la semana y el día, el pago y si debe o queda pendiente. En este punto cabe mencionar que el DIF otorga los alimentos perdurables, pero no otorga, por ejemplo, frutas y verduras. Entonces, esos alimentos, para poderlos conseguir, es necesario que se compren y se consuman en fresco. Para eso es la cooperación de recuperación.
En esta parte vemos el libro Floret de control de gastos. En este libro se anotan las recuperaciones que se realizan cada día, cuánto es el gasto que se realiza cada día de acuerdo al costo de los alimentos y cuánto se ahorra en el transcurso del día. Esto para llevar un control bien específico de los gastos. En el siguiente formato se trata de un inventario de equipos utensilios que existen en la cocina, es decir, el refrigerador, el microondas, los quemadores, las licuadoras, platos, cuchillos, cucharas y todo lo que se requiere como utensilios de preparación en la cocina. En el siguiente formato se refiere a una tabla de satisfacción. En esta tabla de satisfacción se pregunta si se realizó o no. Si no se realizó, ¿por qué no se realizó? De acuerdo con las especificaciones del menú cíclico. Si se realizó, se les pregunta a los niños si les gustó. Los niños deben de contestar únicamente sí o no. Y se deben de contabilizar la cantidad de niños que acudieron en ese día. Además, se debe de contar la cantidad de desperdicio. Con esto podemos también saber si gustó o no gustó. Finalmente llegamos a la preparación y entrega del menú cíclico. En la primera imagen estoy realizando la presentación de uno de los menús cíclicos y en la siguiente fotografía estoy realizando una pesada en báscula de que el plato cumpla con el peso adecuado de acuerdo a las proporciones especificadas en el menú cíclico. En la siguiente fotografía estoy mostrando otro de los desayunos escolares, también podemos ver la manera en que se forman las charolas y de aquí ya pasan directamente a las mesas. En la siguiente fotografía estoy realizando la supervisión del libro Floret, que las entradas del dinero, los gastos y los ahorros casen o estén de acuerdo con las cooperaciones de los padres de familia. Esto nos sirve para llevar un control y de esta manera poder entregarles buenas cuentas a los padres de familia. Y finalmente, este soy yo en el patio de la escuela, después de la terminación de las actividades en la escuela. Esta es una fotografía del centro de la escuela, donde está la placa de la escuela que indica que es del Estado de México, que pertenece al CEIEM, que es el Jardín de Niños Tenopalco, con el CCT 15 DJN 028D. Y por mi parte es todo. Agradezco mucho y doy gracias a la profesora. Buena tarde.